Yo en ese momento me consideraba la persona más fea de todo el mundo entero. Nací con un síndrome raro, conocido como síndrome de Pierre-Robin. Y además de eso, también nací con la campanilla del paladar abierta, la úvula, junto con orejas puntiagudas, orejas de duende. Eso hacía que el caso fuera aún más raro. Llegué a escuchar de los médicos en el hospital donde me atendían en Bauru que mi caso era yo y otra persona más en el mundo. Recuerdo que en esa cirugía que me hicieron, me colocaron 2 expansores aquí en el hueso y recuerdo que todos los días mi padre tenía que girar una llave aquí y yo sentía el dolor del hueso moviéndose hacia adelante, todo para llevar mi mentón hacia adelante. En esta otra foto que tengo de la radiografía se pueden ver las placas de platino que también me colocaron en el rostro. En esa época, cuando era niño y escuchaba que yo era la persona diferente en el mundo, me parecía lo máximo, me parecía muy genial. Pero al llegar a la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a notar las miradas de las personas, a veces los susurros en los rincones. Era imposible no notar que a veces la gente estaba fijándose en mis defectos físicos, ¿no? Empecé a dejarme crecer el cabello para poder esconder mis orejas. Una vez en la clase de historia, el profesor estaba hablando de una civilización antigua que sacrificaba a los niños que nacían con algún tipo de discapacidad física. Y ahí ya me sentía incómodo porque ese tema me molestaba. Sin embargo, cuando miro al lado, un compañero de clase mira al otro y susurra, ¿el callo? No. Ahí ya entendí que era sobre mí. Me agaché en la mesa, cerré los ojos y empecé a llorar. El profesor preguntó qué estaba pasando, yo no decía nada. Llegué a casa con la cabeza doliéndome de tanto llorar. Fue en la adolescencia cuando mis padres también se separaron. Eso afectó aún más mi interior. Veía en esa etapa de la adolescencia a los compañeros de clase quedando con chicas, con muchachas, ¿no? Me miraba al espejo y varias veces me preguntaba, ¿por qué Dios me hizo así? Si pudiera, habría vuelto al vientre de mi madre y habría nacido completamente diferente. Fue con esos conflictos, con ese complejo, con ese vacío, inseguridad, con esos miedos, que acepté una invitación de mi padre. Mi padre ya llevaba algunos meses en la iglesia y cuando puse los pies por primera vez en la iglesia, ¡wow! Sentí una paz tan grande. Allí vi que el Espíritu Santo estaba allí. Y allí empecé a tomarle gusto a ir a la iglesia. Ya fui el miércoles. Y el miércoles escuché una palabra que cambió mi vida. El que cree y sea bautizado será salvo. Y allí bajé a las aguas. Allí hice mi alianza con Dios y allí comencé mi búsqueda por el Espíritu Santo. La presión era grande. El diablo ponía en mi cabeza, no lo vas a lograr, ríndete. Y entonces me acordé de que tenía un CD de una reunión que el obispo Macedo había hecho en 2009 y que se había repartido en la iglesia para quien quisiera, y mi padre me lo había dado. Entonces lo puse para escuchar. Cuando el obispo Macedo empezó la oración, él decía, Dios mío y mi Padre, solo quien es hijo puede llamarte Padre, mi Padre. Él hablaba con una convicción tan grande que yo me miraba y decía, yo ni siquiera puedo llamarte Padre. ¿Cómo te voy a llamar? ¿Mi Dios? Yo no tenía un altar en mi casa. Entonces hice de la alfombra de mi casa mi altar. Doblé mis rodillas, empecé a buscar a mi manera, pero Dios vio la sinceridad. Y en el momento en que el obispo dijo, recibe el Espíritu Santo, ahí un gozo, una alegría que jamás había sentido en mi vida.
No era una emoción, era una fuente que brotaba desde dentro de mí, una fuente de alegría, una fuente de paz, una fuente de certeza de que no solo Dios existía, sino que Él estaba conmigo y que Él era mi Padre. Quería salir de ahí para decirle a todo el mundo, Jesús existe. Así fue como Cayo, que antes se consideraba la persona más fea del mundo, pasó a verse como el tipo más guapo. Me miraba en el espejo y me miró en el espejo y digo, vaya, soy guapo, chico, vas a arrasar. Solo que llegó un momento en que empecé a querer tener una vida completa. Recuerdo que empecé a hacer la terapia del amor, al menos en lo sentimental, para que Dios sanara mi interior. Y dije, Dios mío, ya tengo una cierta edad, ya tengo 27 años, quiero una respuesta, quiero ser completo. Pero cuando se hablaba así de salir con alguien, era mucha broma. Vaya, Cayo nunca ha tenido novia, Cayo nunca ha besado en la boca, ¿no? Pero ahora ya tenía el Espíritu Santo y no podía cargar con esa injusticia en mi vida por toda la vida. Necesitaba resolver esa situación. Y entonces fui con todas mis fuerzas al altar. Allí hice lo que Dios me pidió. Y allí, cuando bajé del altar, bajé con la certeza de que Dios iba a hacer algo. No sabía cómo, cuándo, quién sería, pero una cosa sí sabía, que Dios iba a poner su mano. Y en mi iglesia había una chica que, a medida que la fui conociendo, conviviendo con ella en el Fuerza Joven, empecé a darme cuenta. Es una persona de fe, vaya, y por increíble que parezca, su apariencia también me agradó mucho. Y me vino el pensamiento, dale un chocolate. Y entonces dije, vaya, qué locura, ¿no? Darle un chocolate. Al día siguiente busqué a una amiga nuestra en común que también es obrera, ¿no? Obrera Luisa. Y le dije, mira, entrégale el chocolate tú, porque si se lo doy yo, no lo va a querer. Y entonces pasaron 2 días, Bianca me buscó y llegamos a conversar durante 3 semanas haciendo la terapia del amor. Ahí fue donde empezamos a salir, pero lo que no sabía era que ahí comenzarían nuestras mayores luchas. Una persona de su familia dijo, no lo voy a permitir, no voy a dejar que Bianca se case contigo, ¿verdad? Incluso decían que yo estaba haciendo brujería, porque ¿cómo podía ser? Bianca, tan linda, ¿no? Está enamorada, está saliendo con Cayo. Entonces, solo podía hacer brujería, solo podía hacer algún tipo de hechizo, hasta que nosotros, después de mucha lucha, mucha oración, mucho sacrificio, votos en el altar, después de 1 año y 11 meses, salimos, nos comprometimos y gracias a Dios nos casamos. Es así, es el esposo con el que siempre soñé. Lo miro y creo que es el hombre más guapo, ¿verdad? Hermoso. Me respeta, me trata como una princesa. Dios me hizo ver quién era él, ¿no? El carácter, el hombre de Dios, la perseverancia, ¿verdad? Y fue entonces cuando lo busqué, ¿no? Y entonces hablamos, salimos, nos comprometimos y nos casamos, ¿no? Y hoy estamos muy felices. Ya son 2 años de un matrimonio bendecido, de paz, realizado. Sí, yo soy el primer novio de Bianca, ella es mi primera novia, fue la primera chica a la que besé y será la única. Dios, Él no tardó. Dios, Él estaba esmerándose. Él tomó a la persona adecuada para otra persona adecuada y las unió. Dios es quien más quiere a la persona, el que más quiere hacer justicia en nuestra vida.